Venezuela hasta ahora con uno de los protagonistas de esta noticia. Él se llama Williams Dávila, diputado de oposición por el Partido Acción Democrática de Venezuela. Usted es uno de los afectados en este momento por esa decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia y que no solamente es objeto de análisis por parte de diferentes medios de comunicación, sino que también ha generado un fuerte rechazo a nivel internacional. Diputado, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Bueno, mira, lo importante de lo que acaba de decir la fiscal es el contenido de lo que está diciendo. Hay una ruptura del orden constitucional y hay una gran preocupación. Dos palabras que están siendo utilizadas en la comunidad internacional, o sea, no son invenciones semióticas de un grupo ni de un sector, sino que corresponden al supuesto de hecho, corresponde al supuesto de la norma. Es decir, se rompieron los elementos, hay una ruptura de los elementos esenciales de la democracia y eso genera una gran preocupación en toda la América. Además del descontento que genera en el pueblo venezolano, porque están desconociendo nada más y nada menos que a 14 millones de venezolanos que votaron por la Asamblea Nacional el pasado 5 de diciembre del 2015. Es decir, aquí hay una cúpula burocrática, militarista, corrupta, que está en una conjura permanente contra el poder soberano del pueblo. Eso proviene desde el mismo momento en que el 5 de enero ese discurso histórico de nuestro presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, señaló realmente la guía del rescate de la dignidad de la Asamblea Nacional. Eso trajo como consecuencia de inmediato todo un ataque, todo un plan orquestado entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Electoral, contra la Asamblea Nacional. Eso que está diciendo entonces la fiscal hoy día se corresponde con una realidad, pues. No tenemos realmente una democracia y lo más grave es que esas sentencias últimas del Tribunal Supremo de Justicia le da poderes extraordinarios al señor Maduro para que adopte medidas penales, fiscales, tributarias, civiles, sociales, políticas, para evitar un estado de conmoción dentro de un estado de excepción que es inconstitucional. Es decir, es una dictadura que nosotros estamos viviendo. Yo siempre le he puesto el término de posmodernismo porque permiten algunas cosas, pero es una dictadura en todo caso avalado por una sentencia de un tribunal que es inconstitucional. Diputado, le pido que vayamos por partes porque son diferentes puntos que quiero analizar con usted hoy aquí en el programa de la noche. Usted ha comenzado hablando de esas declaraciones que ha entregado la fiscal Luisa Ortega. ¿Usted cree que las declaraciones que dio la fiscal son genuinas, son verdaderas o quizás hacen parte de alguna estrategia por parte del chavismo para demostrar, según ellos, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro hace pocos minutos, que en Venezuela sí existe una separación de poderes y que así como el Tribunal Superior de Justicia tomó esa decisión, la fiscal también hizo ese pronunciamiento y que ni en un pronunciamiento ni en la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia ha tenido ninguna influencia o ha ejecutado ninguna influencia a Nicolás Maduro? ¿Usted qué opina de ese punto? Bueno, es una contradicción, de verdad que es un sofisma agarrado por las pinzas, porque si la fiscal dice que hay ruptura constitucional es porque no hay separación de poderes. Además, la fiscal venía ya marcando pues un espacio desde hace ya algún tiempo y ella es la que representa los derechos fundamentales, lo menos que puede hacer. Lo importante en este caso es que dio una declaración dentro de un contexto que forma parte de la gran realidad que estamos viviendo en Venezuela. Hay una ruptura del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático. Nada más y nada menos que están prácticamente o queriendo liquidar a un poder soberano como el poder legislativo, que ha generado, como ya lo hemos visto, el rechazo de toda la comunidad internacional. Diputado, otro de los puntos que a esta hora genera noticia es la reacción de Nicolás Maduro. Él nuevamente habla que para solucionar las diferencias, porque para él no hay ningún tipo de golpe de Estado, ni de golpe contra la democracia, ni un golpe institucional. Él dice que son diferencias, sencillamente, y que para ello está la Constitución y está el diálogo. ¿Qué representa eso? ¿Todavía se puede dialogar con este régimen, teniendo en cuenta los antecedentes fallidos que hasta el día de hoy, en medio de ese diálogo, no han permitido, por ejemplo, algo completamente elemental, como lo es quizás la convocatoria de unas elecciones nuevamente en Venezuela para que sean los ciudadanos los que definan quiénes los quieren gobernar?
quiero precisar una cosa, que la oposición misma ha estado de acuerdo con el diálogo, porque obviamente que esa es una herramienta de la civilidad. Nadie puede oponerse a hablar con el otro. Lo que pasa es que aquí no hay diálogo, aquí lo que hay es una imposición. Aquí hay un monólogo que establece Maduro para seguir avanzando en una estrategia de mantenerse en el poder. Nada de los acuerdos que llegaron en el mes de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, incluso la carta que mandó el cardenal Parolin, ha sido aceptado por Maduro. Aquí, ¿cómo se puede conversar con una gente, con un individuo, que lo que está atacando precisamente al pueblo? El espacio natural del diálogo político en una democracia es el Poder Legislativo, es la Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que quieren eliminar por completo ese espacio de diálogo para imponerse mediante una estrategia de perpetrarse en el poder, porque saben perfectamente bien que es lo único que les queda. Es decir, se mantienen por el poder militar, por algunos sectores castrenses, y se mantienen por una burocracia judicial y electorera que tiene el propio Estado. Pero no hay ahí una democracia de verdad. Entonces, da risa. Y yo vi esas declaraciones que dio Maduro, y me parece que son unas declaraciones defensivas, como tratando de tapar las cosas, como de decir, no, mire, aquí hay diálogo, yo no sabía que el tribunal iba a sacar esa sentencia, yo no sabía que la fiscal iba a dar esas declaraciones. Por Dios, ¿quién va a creer en eso? En un régimen que policial, tecnológicamente, políticamente tiene un régimen controlado, que sabe perfectamente bien los movimientos de todo el mundo. Me van a mí a decir ahora que él no sabe. Simplemente que él nunca midió, nunca calcularon la reacción que hubo, tanto popular como internacional, y ese camino se está siguiendo porque la Asamblea Nacional existe. No pueden acabar la Asamblea Nacional porque nosotros fuimos electos por 14 millones de venezolanos. Diputado, hay muchos televidentes que en este momento quieren escuchar esas declaraciones, esas polémicas explicaciones que entregó el presidente Nicolás Maduro. Él rompió su silencio sobre la polémica decisión del Tribunal Supremo de Justicia que usurpó los poderes de la Asamblea Nacional en Venezuela. El heredero político del chavismo habló justo después de las declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega, en las que ella rechazó la medida que tomó el Poder Judicial. Según Maduro, él dice que no hay ruptura del orden constitucional en Venezuela, y también negó de tajo conocer tanto la decisión que tomaría el Tribunal Supremo como el polémico pronunciamiento de la fiscal. Escuchen ustedes. No sabía nada del pronunciamiento que iba a hacer la fiscal, como no sabía nada de la sentencia 156 que emitió la Sala Constitucional. Tengo mi opinión como jefe de Estado de una y otra cosa. Como dicen que aquí hay una dictadura, que Maduro controla todos los poderes, debe ser que entonces yo le escribí el discurso a la fiscal y le escribí la sentencia a la Sala Constitucional. Entonces Maduro está loco. En el mundo entero la derecha esgrime que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional. La derecha que quiere apoderarse de las riquezas de Venezuela. La encabezó y la desde el diálogo y la Constitución. Que muchos estaban esperando, porque podemos decir que las funciones, las competencias, la inmunidad del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional en Venezuela. Maduro ha convocado al Consejo de Seguridad de la Nación para que procese y resuelva cualquier diferencia, dijo él,
Ese Consejo de Seguridad de la Nación, ¿cómo funciona? ¿Garantizar alguna neutralidad de la decisión que tome ese Consejo frente a esta situación? Es que ese Consejo de Seguridad es esa rosca, esa burocracia militarista civil que tenemos. Porque aquí hay que hablar claro. Cuando Maduro habla de que no sabía de la última sentencia de la 156, ¿y por qué no dice nada de la 155? Que le ordenan precisamente esa sentencia prácticamente a seguir una política internacional que no es competencia del Tribunal Supremo de Justicia. Le ordena modificar el Código Orgánico Procesal Penal, la ley anticorrupción, la ley de financiamiento del terrorismo, es decir, puras amenazas. Y debo decirte que en esta última sentencia se produce dentro del contexto de establecer como mecanismo que las empresas mixtas se pueden hacer en Venezuela sin la autorización de la Asamblea. Es decir, está hablando de la derecha y resulta que él está preparando el camino para que las grandes empresas transnacionales se hagan dueñas del arco minero y de otros recursos naturales nuestros, incluso llevándose por delante el control ambiental. Entonces, ahí hay una inmensa contradicción. Lo único que coincido en las declaraciones que él acaba de dar es cuando él dice que si la gente cree que él está loco. Yo sí creo que está loco. A confesión de parte, relevo de prueba. Solamente un loco puede decir lo que le está diciendo. Que vaya a convocar entonces, va a convocar el Consejo de Seguridad. Bueno, sí. Me imagino... tenemos un estado de excepción. Ya anunció un estado de conmoción con la sentencia del 155, la sentencia 155. Elimina la función legislativa de control y de orientación política de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué es lo que queda? Una burocracia fascistoide, un estado fascista, realmente que armándose de estos instrumentos inconstitucionales quiere vapulear al pueblo venezolano. La única solución que tiene esto, en vez de estar convocando al Consejo de Seguridad, es precisamente convocar a elecciones. Cuando las sociedades están tan profundamente polarizadas, es el pueblo el que tiene que resolver este asunto. Hay que convocar al pueblo, y el pueblo no lo quieren convocar. Le robaron su referendo revocatorio, y las elecciones regionales de hace 4 meses se han debido haber hecho y no las hicieron. Diputado, pero lo ha dicho el mismo secretario general de la OEA, Luis Almagro, y él dice que de una dictadura, prácticamente haciendo alusión clara a Venezuela y calificando así el régimen que gobierna en este momento el país bolivariano, él ha dicho que de una dictadura se sale a través de elecciones. ¿Eso no es un contrasentido, teniendo en cuenta que precisamente ese régimen chavista no va a permitir elecciones, teniendo en cuenta que seguramente sabe que las va a perder? ¿Es posible uno contemplar en términos realistas que en Venezuela la solución pase por unas elecciones? Mira, Jefferson, todos los dictadores creen que van a durar años, miles, centurias, siglos, y nunca pasan de 10 años, de 15 años. La dictadura comunista, que fue la que más duró en la Unión Soviética, duró 50, 70 años. El castrocomunismo cubano todavía está allí, pero por razones dialécticas eso va buscando su propio camino, porque necesitan recursos, necesitan remesas, necesitan una serie de cosas. Siempre los dictadores plantean ese tipo de cosas. Sí, las elecciones son una vía. De la época en ese momento, que era Rómulo Betancourt, delineó un plan y dijo, bueno, si el siempre los dictadores dicen que nunca la van a hacer y no van a respetar los resultados o van a establecer una serie de mecanismos para que no haya transparencia. Pero un pueblo empinado, Jefferson, y el pueblo venezolano está unido, está fortalecido. Este pueblo en este momento ha demostrado con la validación de los partidos, que allá hay no menos de 600, 700 mil militantes de todos esos partidos que quieren votar, que son activistas sociales. A eso súmele tú la cantidad de gente que está descontenta contra el régimen. Sí es una salida, lo que pasa es que ellos no quieren hacer las elecciones porque las perderían, y esa es la pelea, y esa es la lucha, y por eso esta denuncia que hacemos ante el mundo entero, y lo que ya ha venido sucediendo, esa dialéctica que ya se está desarrollando con sus propias leyes en el mundo, en la comunidad internacional, de la exigencia de las elecciones en Venezuela para poder restablecer la normalidad institucional en Venezuela. Diputado, permítame, a esta hora integro en Ciudad de Guatemala a Lidia Barraza, ella es la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hemos querido consultar la posición de los Estados Unidos en esta hora de la noche. Portavoz, bienvenida al programa La Noche, NTN 24.
Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias. A usted por atendernos en esta hora de la noche. ¿Cuál es la posición del gobierno de los Estados Unidos frente a esta decisión que genera polémica a esta hora en todo el continente americano, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que usurpó las competencias de la Asamblea Nacional de Venezuela y la respuesta que ha entregado Nicolás Maduro? Los Estados Unidos condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en su decisión de asumir los cargos de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es una institución elegida democráticamente, representa la voz del pueblo venezolano, y al quitar el derecho del ciudadano venezolano a tener una voz democrática en su gobierno, también le está quitando el derecho de forjar el futuro de su país. En realidad vemos que este evento, esta decisión, ha sido un retroceso significativo para la democracia en Venezuela. Portavoz, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para frenar estos atentados que sufre la poca democracia que queda en este momento en Venezuela? Claro, los Estados Unidos está actuando dentro del marco de la Organización de Estados Americanos. No que vemos que el gobierno venezolano debe cumplir con ya. La primera es comenzar el proceso electoral. Las elecciones son la única independencia de actuar a la Asamblea Nacional, que fue el en la OEA han Los Estados Unidos están trabajando dentro del marco de la OEA. Sabemos que hay una crisis política y humanitaria y el gobierno de Venezuela debe actuar en una manera democrática para resolver ese crisis y dar los deseos del pueblo venezolano. Hemos dicho desde el principio que el futuro de Venezuela debe estar en manos del pueblo venezolano y seguiremos trabajando con nuestros socios en la región, instando al gobierno venezolano que actúe en el interés de su pueblo. Portavoz, en las últimas horas el secretario general de la Organización de Estados Americanos ha señalado que es importante que se convoque cuanto antes a una reunión extraordinaria para que la OEA fije una posición, no solamente quizás invoque la Carta Democrática para Venezuela, sino que también a este encuentro asistan los cancilleres. ¿Estados Unidos ya fue convocado a esa reunión? Lo que sabemos es que el lunes en el Consejo Permanente de la OEA se va a seguir discutiendo este asunto. Sabemos que, como dije, son 20 los países que firmaron la declaración esta semana. Esos 20 con los otros países miembros de la OEA van a seguir conversando este asunto el lunes para ver cuáles son los próximos pasos que puede tomar como institución encargada, como la OEA, en instar a
a Venezuela a los próximos pasos que debe tomar. No sabemos exactamente cuáles serán esos, pero por eso tenemos a nuestros representantes en la OEA, todos los países miembros, que seguirán conversando sobre eso en todos los niveles de gobierno. Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, muchas gracias por haber atendido a nuestros televidentes del programa La Noche en NTN 24. Muchísimas gracias, Jefferson. Buenas noches. Buenas noches. Regreso a la ciudad de Caracas, Venezuela, con Williams Dávila, uno de los asambleístas, de los diputados de oposición, que fue a los que se les allanó esa inmunidad, a quienes les quitaron esas competencias luego de esta decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Diputado, ¿usted qué opinión tiene de la postura que ha tenido hasta ahora la comunidad internacional, en su mayoría, frente a lo que ha sucedido en Venezuela? Llama la atención que Perú es el único país que ha retirado a su embajador de manera definitiva y que ha calificado eso como una ruptura del orden constitucional. Para muchos, las declaraciones de la misma fiscal, Luisa Ortega, han sido más fuertes que la de otros presidentes que sencillamente han condenado los hechos, pero no han llamado las cosas por su nombre, sino que sencillamente han dicho que esto hace parte de esas diferencias internas que tiene Venezuela y que será Venezuela las que tiene que solucionarlas. ¿Qué opina usted? Bueno, la canciller no pudo hacer una reunión que tenía prevista hacer con el cuerpo diplomático en el día de hoy, simplemente porque no le fueron los diplomáticos y tuvo que suspender la reunión. Allá hay una expresión en esos lenguajes de la diplomacia que dice mucho, que no se necesita ser tan estridente las cosas para decirlo en esos términos, la expresión, lo que se está pues hablando y desarrollando en el mundo diplomático. En segundo lugar, yo sí creo realmente que la comunidad internacional se ha mantenido firme. No olvidemos que el 23 de junio pasado se inicia el proceso de la Carta Democrática cuando el secretario general de la OEA invoca el artículo 20. Ese artículo es de manera inédita invocado por el secretario general. Lo que sucede, fíjense las contradicciones, que en el momento en que hubo aquí el golpe de Estado en el año 2002 contra Chávez, el mismo vicepresidente de la República de aquella época invocó la Carta Democrática Interamericana y eso funcionó hasta el punto que el presidente Gaviria vino y se instaló prácticamente un año aquí en Venezuela y empezaron a desarrollar aquellas famosas mesas de diálogo. Es decir, que no es la primera vez que se aplica la Carta Democrática. Lo que sucede es que ahora existe un nuevo secretario general de la OEA que conoce el fantasma por dentro, que sabe cómo es la cosa, y eso no le gusta a Maduro. A Maduro le gustaría tener otro secretario general ahí más dócil. En este caso no es así, porque ahí tenemos un secretario general que está respondiendo a los valores y principios que están establecidos en la Carta Fundacional de la OEA de 1948. Entonces yo creo que haya habido un avance, porque en ese momento fueron 20 los países que votaron para que se diera el orden del día, y sucedió ahora lo mismo, porque era la misma estrategia que llevaba el régimen de Maduro, de suspender la reunión o que no se diera. Es más, entraron a esa forma verdaderamente grosera, muy propio de los fascistas, de los extremistas, de los fundamentalistas, de empezar a gritarte y a insultarte en plena reunión para ver si provocabas una suspensión de la misma para que más nunca se hiciera. Sí. Creo que también están jugando con una táctica dilatoria, porque el lunes el de Bolivia va a ser el presidente del Consejo Permanente y a lo mejor pensarán que de ahí van a empatucar la cosa y que las reuniones no se van a hacer y van a darle tiempo a esto. Eso es mentira, eso nada tiene que ver con aquello. Yo sí creo que realmente la comunidad internacional, tanto el Mercosur como, fíjese que hubo un acuerdo hoy del Frente Amplio de Uruguay, que es gobierno, y no me venga a decir ahora Maduro que Uruguay es un gobierno de derecha. Es decir, la comunidad internacional ha ido creciendo en su pronunciamiento. El embajador de Colombia fue llamado a consulta allá en su país, es decir, no está aquí porque está en consulta. Y así como sucedió aquí, está sucediendo con Inglaterra, que también hubo un pronunciamiento concreto. Muchos países, Alemania, Francia, partidos políticos, parlamentos, porque es que lo que no han entendido diputado, aquí, Jefferson. Permítame un momentico, diputado, debo hacer una primera pausa comerciales.
Los pueblos necesitan Sí. vivir en democracia. Permítame, debo hacer una pausa comerciales porque se me agota el tiempo en este primer bloque, y en el segundo bloque estaremos hablando precisamente de ese punto que usted está tocando, y es si el régimen de Nicolás Maduro lo que está buscando en este momento es ganar tiempo, y al mismo tiempo estaremos analizando esas declaraciones de la fiscal que no dejan de generar polémica porque muchos tuiteros hasta ahora inclusive afirman que en sus opiniones que no ha pasado el rechazo, sencillamente la fiscal rechazó las declaraciones pero no ha tomado ninguna decisión que cambie el rumbo de estas. Vamos a leer algunas opiniones precisamente de ustedes, de nuestros televidentes, a la pregunta que les hacemos el día de hoy. ¿Qué significa para ustedes que la fiscal general de la nación venezolana chavista, Luisa Ortega, haya asegurado que en Venezuela hubo una ruptura del orden constitucional? ¿Usted le cree? Le damos algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Dainir.